Muy buenos días, estamos en una cadena de radios el día de hoy, viernes 4 de octubre de 2019, con el abogado Jaime Nebot Sadi, ex alcalde de la ciudad de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera Guerrero. Buenos días, abogado Jaime Nebot. Buenos días a usted y buenos días muy afectuoso a todos mis conciudadanos. También damos la bienvenida a la audiencia de radio que en este momento está sintonizando la cadena con Radio Forever, Sucre, Morena, Atalaya, I-99, Centro, Cristal, Unión, en Cuenca, Espléndida, en El Oro, Superior Ovación, Gaviota, La Voz del Pueblo, en Los Ríos, Radio Noticias, Cañar y Azuay, Radio Azogue, Flavio Alfaro, Radio Mileno, en Carchi, Radio América, Integración Fantástica, Carchi, Cable TV, Canal 7, en Manta, Radio Farra, en El Empalme, Radio Onda Teca, y una serie de otras radioemisoras que se están enlazando en este momento y que también son bienvenidos. Abogado Jaime Nebot, aparte de las medidas económicas y laborales que ha tomado el gobierno nacional en el proyecto, en parte, y con decretos presidenciales en otro lado, ¿qué reacción, cómo analiza usted la reacción que ha habido por parte de la ciudadanía, por parte de los transportistas, etcétera? Bien, agradeciendo por la atención de todos los ecuatorianos que nos están escuchando. Yo debo empezar diciéndoles que voy a hablarles con el mismo respeto, con el mismo cariño de siempre, pero también con la misma franqueza de siempre, en este grave evento que vivimos los ecuatorianos. A mí me duele el pueblo, yo he demostrado eso, yo comprendo y participo de su angustia, porque el pobre tiene una realidad muy distinta a la de la persona pudiente, a la del empresario, a la del analista. Pero de la protesta serena, firme, argumentada, pacífica, al vandalismo hay un gran trecho. El vandalismo, que es destruir los bienes de la gente pobre, no solamente no debe ser tolerado, debe ser reprimido. Nosotros hicimos gigantescas manifestaciones juntos en la ciudad de Guayaquil. 300.000 personas. Con firmeza y continuo obtuvimos lo justo, lo que queríamos. No hubo nunca un foco roto, un vidrio roto, un carro quemado, una tienda asaltada. Eso en cuanto al vandalismo. Tampoco podemos dejar de trabajar en un país que necesita trabajar. Tampoco podemos, algo peor, impedir que trabaje el que quiere trabajar, porque entonces habría un contrasentido. Queremos combatir a los que nos perjudican, perjudicando a los demás. Queremos construir un país destruyendo el país. Reacción, sí, claro, hay motivos para reaccionar, y ya los vamos a analizar, pero vandalismo, impedir el trabajo y no trabajar, de ninguna manera. Yo no creo en eso, nunca lo he hecho y nunca voy a estar de acuerdo con eso. Abogado Jaime Nebot, ¿cómo analiza usted el problema de fondo? Por una parte, el gobierno nacional tiene un déficit fiscal todavía no cubierto, inclusive a pesar de haber emitido bonos hasta con el 10% de intereses. El riesgo de perder el aval del Fondo Monetario Internacional. Allí hay una serie de consecuencias que podrían existir. Pero adicionalmente a esto es las medidas que se han tomado, como haber eliminado el subsidio a los combustibles, el haber puesto un impuesto adicional o contribución adicional a las empresas que facturan más de 10 millones de dólares. Esto entre los dos temas más importantes de los ingresos, y no haber incluido el incremento del IVA. Vea, Washington, si usted me permite, vamos a dar para el final lo que yo modestamente creo que se debería hacer. Pero primero vamos a referirnos a lo que ha sucedido. Hay dos formas de manejar una economía. La una es lo que se llama la economía manejada a base de compensaciones. Y la otra es una economía transparente. En la economía de compensaciones, usted tiene un Estado tragaldaba, ¿no es cierto? Un Estado que le cobra aranceles inadecuados.
Un Estado que le cobra impuesto de salida de capitales, inadecuado. Un Estado que le cobra IVA hasta lo que no debería cobrarle IVA. Y encarece el costo de los productos. Y encarece el costo de la producción. Un camión de igual procedencia vale mucho menos, por ejemplo, en el Perú que en el Ecuador. Las llantas valen el doble en el Ecuador que en el Perú, al punto que los transportistas van al Perú a comprar llantas y ya han montado un esquema que las llantas las hacen parecer viejas para poder traerlas por la frontera. Y por otro lado, usted recibe, por ejemplo, un diésel subsidiado, técnicamente ese es el concepto, pero en el fondo es una compensación. Usted, por un lado yo le cobro lo que no le debo cobrar y por otro lado le doy un producto más barato de lo que ese producto cuesta. La economía transparente es la que cobra lo que se debe cobrar. El gobierno ha escogido la tesis de poner el IVA, perdón, de poner el combustible, el diésel, ciertas gasolinas, a un precio que ellos llaman de mercado. Ya me voy a referir después a eso, es algo muy importante. Entonces, si el gobierno quiere hacer eso, tiene que desmontar pues la otra parte. El camión es un elemento de trabajo, el bus es un elemento de servicio público, el taxi es un elemento de servicio público. Si usted, salvo que quiera causar algo muy grave con la subida del precio del transporte, que ya lo vamos a analizar, usted debería como gobierno, en importación de camiones, de taxis, de buses, de las famosas busetas para llevar alumnos a los colegios, etc., suprimir los aranceles. En los repuestos llegan hasta el 35%. Suprimir el IVA. Suprimir el impuesto a la salida de capitales. Y entonces usted estaría equilibrando la balanza y no auspiciando una distorsión más que como siempre la va a pagar el pueblo. Si el gobierno no hace eso, y yo le voy a decir al final por qué hay veces no hacen eso, que es muy fácil de entender, vamos a verlo para el final. Si el gobierno no hace eso, el gobierno se está responsabilizando al subir el combustible y no quitar los recargos tributarios que injustamente le cobra a los transportistas de carga pesada, de buses, etcétera, de taxis, está generando un alza de transporte. Y esa alza de transporte, ¿quién la va a pagar? Dígame, ¿el transportista la va a pagar o la va a pagar el pueblo ecuatoriano y el pueblo pobre? Eso es lo que hay que evitar. Y déjeme decirle algo. Yo he oído, leído opiniones muy livianas. Dicen, es apenas unos centavos los que va a subir el transporte. Claro, la gente pudiente tiene esa visión. ¿Se refiere, perdón, al transporte, logística, mercadería o A todo. al transporte público? Bueno, al público obviamente, porque el de la mercadería va a subir el costo de operación general, porque el importador se va a afectar, el comerciante se va a afectar, el exportador se va a afectar. Unos podrán recuperar algo subiendo los precios a la gente y los que exportan no pueden recuperar nada, porque usted no fija el precio de los bienes en el exterior. Simplemente usted corre el riesgo de ir afectando la competitividad, y cuando afecta la competitividad afecta las ventas, y se afecta las ventas afecta las ganancias, y se afecta las ganancias afecta el impuesto a la renta. El círculo debe ser un círculo virtuoso, no un círculo vicioso. Ese es el problema. Pero vamos a la realidad de un hombre pobre. Un hombre pobre, si tiene trabajo, porque hay muchos que no tienen trabajo y se transportan porque tienen que transportarse, toma de promedio 2 transportes de ida y 2 transportes de vuelta. Y créanme que estoy siendo cauto en esto. Y por lo menos tiene un miembro de la familia, su madre que es anciana, un hijo que no trabaja y tiene que transportarse, por el cual asume el transporte. Si usted no toma el tipo de medidas que yo estoy sugiriendo, usted va a llevar
a ese hombre pobre a pagar una quinta parte de su salario de $394 en transporte? ¿A usted le parece justo eso? Puede que haya gente que no le importe, ¿no es cierto? Porque nunca se ha transportado en un bus y no sabe la realidad de lo que es la gente pobre. Pero no es lo mismo el que gana $400 que el que gana 4.000, que el que gana 40.000, pues. Y mi pregunta es, ¿por qué se llega a esto si se puede evitar? ¿Por qué se llega a esto si se puede evitar? Hay que condolerse. Un pueblo pobre no puede comprar. Un pueblo pobre no puede pagar. Si el pueblo pobre no compra y es un gran consumidor y no paga y es un gran pagador, los que venden no venden, los que cobran no cobran, y el que no vende no genera IVA, y el que no gana no genera impuestos a la renta. Vuelvo a lo mismo. Trabajemos, señores, por un país sensato, donde exista prosperidad, empleo, crecimiento. Actuemos con sentido común en el Ecuador. Esa es la realidad. Y le dije que iba a hablar de una fórmula perversa. Yo no veo que se haya derogado, y más aún, de lo que leo me parece que no se ha derogado, una fórmula que tiene Petroecuador para fijar el precio del combustible. Y cuidado, cuando usted habla de combustible libre a precio de mercado, se supone en teoría que usted puede importar combustible al precio del mercado. Me imagino yo que sin aranceles, porque esto ya sería pasar al otro lado. No, me imagino yo que sin IVA. Claro. Pero Petroecuador dice que el costo de los combustibles en el país se fijará de acuerdo al costo de producción de ellos, costo por demás ineficiente, y encima se dan el lujo de decir, y revisen la ley, la norma, a esto hay que agregarle una utilidad que puede ir del 0 al 100%. Y cuando yo leo el decreto nuevo, veo que lo ponen en 2 y piquillo el combustible diésel, pasando de 1 y piquillo, pero se refieren a estos elementos. Eso debe ser derogado. La fórmula perversa. Aquí no podemos trabajar, sufrir y pagar para que los pipones y sinvergüenzas de Petroecuador, señores, sean subsidiados por el pueblo ecuatoriano. El Estado no puede pasar de subsidiar a ser subsidiado por el trabajo y el esfuerzo de la gente, y especialmente de la gente pobre, del agricultor, del campesino, del ganadero, de la clase media, de los jóvenes que no tienen trabajo y que lo buscan afanosamente. De manera que esa es la forma como yo veo este asunto. Con toda frialdad, pero con alma, con sentimiento, porque aquí estamos hablando de personas, pues. Estamos hablando de personas. Yo quisiera ver qué le pasa a uno de estos analistas si le dicen que por transportar se va a pagar la 4ª parte de su sueldo, pues, o la 5ª parte de su sueldo, y ya hay otra 5ª parte que es el aporte patronal y que es el aporte laboral, que va a la seguridad social, y también, mi amigo, corre la suerte del inodoro, un impuesto al salario que no sirve para nada, porque hay impuestos que sirven en otros países, en vez de ser, como en otros países, una treintena hoy día, una fuente de riqueza individual para el aportante, una fuente de riqueza colectiva al ser invertido para generar inversión, para generar trabajo, para generar crecimiento y para generar rentabilidad para el Estado también. Este tipo de distorsiones tienen que acabar en este país. Este país tiene que vivir en paz, sí, pero tiene que vivir con el sentido común, tiene que vivir en libertad, tiene que vivir con progreso para generar prosperidad, que es lo que queremos los ecuatorianos, y sin sectarismo. La gente que sirve hay que buscarla, esté donde esté, cuando coinciden este tipo de cosas. Abogado Jaime Lebón, en ese mismo tema de fondo, el gobierno nacional habla del objetivo de reactivar la economía, que actualmente está en un ciclo recesivo. Adicionalmente, obvio, al fondo de esto, generar empleo. 63% de personas están entre el desempleo y el subempleo. Ha dictado dentro de esto, porque también eso lo puede hacer por decreto presidencial y no necesariamente ir a la asamblea, que se suban 300.000 familias al bono de desarrollo, que va a ser 1.300.000 en total, es decir, 5 millones de ecuatorianos,
que se beneficiarían inclusive de un aumento de $15 mensuales al bono. Aparte de esto, se elimina los aranceles a maquinaria agrícola e industrial, reducción y simplificación de impuestos al banano, suprimir aranceles a bienes de tecnología, eliminación del pago anticipado del impuesto a la renta, reducción del 5% al 2.5% del impuesto a salida de divisas, y ahí añade inclusive 1.000 millones de crédito hipotecario al 4,99%. Esto en teoría dice, a ver, yo recibo por acá al eliminar el subsidio a los combustibles, sincero la economía, pero también compenso para reactivar la economía con estas otras medidas y además generar empleo. Usted ha dicho, o se le escapó por el subconsciente una palabra por allí, en teoría. Bueno, hay que verlo. ¿Usted conoce un candidato en la que práctica, cuando está en elecciones le diga al pueblo que lo va a perjudicar? Ninguno. ¿Cuántos le hacen bien al pueblo? ¿Cuántos cumplen? Muy pocos. ¿Usted conoce alguna carta de intención firmada al Fondo Monetario y comentada por los que firman que deje de decir todo eso? ¿Usted conoce alguna que se haya cumplido? Yo no puedo negar que entre las medidas que ha tomado el gobierno en ese sentido, ¿no es cierto?, eliminar anticipo de impuesto a la renta, bajar el impuesto a salida de capitales en algunos casos, y las que usted ha mencionado son positivas. Son positivas si se cumplen. Pero déjeme hablar con experiencia. Hay dos organismos en el mundo que son hermanos, no sé si del mismo padre o no. El uno es bueno y el otro es malo. El bueno es el Banco Mundial. El Banco Mundial le presta a los estados, le presta al municipio de Guayaquil, por ejemplo, 37 años plazo, 17 de gracia, 1,5% sobre el IVA. ¿Para qué? Para invertir, para construir, para hacer obras públicas, para generar trabajo, para educación, para tecnología, para una serie de cosas. El otro es el Fondo Monetario. El Fondo Monetario es una agencia cobradora. Una agencia cobradora. Y lo que usted acaba de mencionar es la gran pregunta, ya cuando usted analiza esto desde otra perspectiva. ¿Qué va a hacer el Estado con la plata? Porque si el Estado va a pagar simplemente la deuda externa, que evidentemente es lo que quiere el Fondo Monetario Internacional, eso no hace que la economía se mejore, pues. Si usted tiene un negocio quebrado y usted le presta al banquero A para pagarle al banquero B a quien usted le debe, obviamente hay que atender a ese banquero para que no demande y quiebre el negocio. Pero el negocio no va a mejorar por eso. El negocio mejora cuando usted tenga el personal adecuado, en el número suficiente, no excesivo, personal capaz, cuando usted venda un buen producto, cuando usted aumente las ventas, cuando usted cobre, ahí mejora el negocio. Entonces, mire usted, yo no digo, y cuidado, que no se atienda la deuda externa. La deuda externa hay que atenderla. Pero hay muchas formas de atender la deuda externa. Una de ellas es renegociarla. Otra es buscar alternativas fuera del Fondo Monetario Internacional. Pero más importante es la deuda interna. Cuando usted le pague a los contratistas impagos, cuando usted le pague a los municipios, a las juntas parroquiales, a las que no les devuelven el IVA, que es plata de ellos, y no les pagan las rentas, que no es plata del gobierno, sino de las prefecturas, de los municipios, de las juntas parroquiales, usted va a reactivar la economía. Cuando usted seleccione montos como antes preasignados para hacer vivienda, para fomentar la tecnología en el agro, en la ganadería, cuando usted fomente el turismo, cuando usted haga obra pública, cuando usted dé confianza a través de las concesiones, no de la venta de las empresas del Estado, de las concesiones, manteniendo el activo, generar servicios buenos y baratos y recibir dinero. Entonces usted va a reactivar la economía, entonces va a haber crecimiento, entonces va a haber empleo. Y como consecuencia de eso, sin altos impuestos, va a haber más recaudaciones para el fisco. Eso es lo que hay que hacer. Y esto no es magia, esto es sentido común. Los países que hacen eso, las ciudades que hacen eso, los empresarios privados que hacen eso, los kiosqueros que hacen eso, prosperan. Y los que hacen lo contrario, quiebran, salvo los países. Los países no quiebran, se empobrecen, se pauperizan, que es lo peor. Yo tengo en esta materia algunos temas, ojalá que podamos tener tiempo antes del cierre,
abogado Jaime Nebot. El otro asunto que es muy importante es la realidad del hombre pobre. Usted lo ha tocado en las tres intervenciones anteriores. Es decir, la realidad de la mayoría de los ecuatorianos. La mayoría de los ecuatorianos Importante. perdiendo empleo cada día. ¿Qué medidas alternativas vendría a haber para esta parte específica de la población cuando se está recomendando, en este caso, no haber tomado la decisión de eliminar los subsidios? Usted ha bosquejado, ¿verdad? Te lo acabo de decir. Pero justamente Lo acabo de decir, y con detalle. Yo no soy esa persona que sale a la calle y que todavía está pensando, y discúlpeme que le introduje este tema, diciendo antes estábamos mejor, cuando había fiesta, cuando había dinero, había excedentes de petróleo. Hoy día la situación cambió y hay una realidad que vive el país. Los buenos administradores se notan precisamente cuando hay dificultades. Churchill decía siempre, ¿no es cierto?, cuando usted pone la vaca arriba, la ubre sale por un caboncito y usted se sienta abajo en un banquito a ordeñar. La leche sale igualito desde que la vaca era gorda, enorme y bien alimentada, hasta el último día que la vaca flaca, enferma y mal alimentada se muere. Cuando usted jala la teta, cero, mi amigo. Entonces, el buen administrador es el que sabe administrar cuando hay dificultades. Cuando todo llueve la plata, bueno, amigo, la gente cree que está bien. Cuando llovió la plata, se despilfarró la plata. Cuando llovió la plata, dilapidaron la plata y encima nos dejaron endeudados. Pero hoy día están pidiendo elecciones adelantadas, pues, Bueno, abogado. Washington, me va a perdonar, yo hoy día no quiero hablar de politiquería, ni siquiera de política, que es excelsa, pero de politiquería menos. Hablemos de lo que está sucediendo. Esto hay que resolverlo y tiene solución, pero tiene solución con cerebro, con alma y con cojones, mi amigo. Tiene solución, pero usted no puede hacer las cosas a la Bartola, sin experiencia. Los seres humanos somos eso. Tenemos familia, tenemos vida, y las vidas son distintas. La realidad de la gente pobre es muy distinta, pero el analista y el empresario también tienen que saber algo. Si no lo hacen por conciencia, háganlo por inteligencia. ¿Quién les compra los productos que venden? ¿Quién se los paga si el pueblo no tiene para pagar y no tiene para comprar? Un pueblo pobre además se vuelve alicaído, y un pueblo pobre y alicaído nunca será emprendedor, nunca será innovador, nunca generará autoestima. Y yo le voy a decir algo, yo no doy discursos, mi amigo. Lo que yo le estoy diciendo lo hemos hecho en esta ciudad, que no es la ciudad más chiquita del Ecuador, sino la ciudad más grande del Ecuador. Porque predicar es fácil. Hacer realidad la prédica es lo difícil. En el tema agrícola, usted tuvo hace poco una conferencia sobre el tema señor, y de me reactivar. ratifico en eso. El Ecuador es agrícola, el Ecuador es ganadero. No puede ser que para el ecuatoriano que se dedica a la agricultura, que se dedica a la ganadería, que le da de comer a la mitad del país y de cuya actividad vive la otra mitad del país, no haya crédito suficiente, oportuno, barato, no haya tecnología incorporada al desarrollo, no haya política de comercialización para beneficiar a grandes y pequeños, nacionales y extranjeros intermediarios. Usted, señor, en el momento que sale la cosecha, viene la importación. Al lechero lo manejan en función de perjudicarlo con el suero. La palma africana, destruida por el PC, viene la alternativa de una nueva variedad, pero al mismo tiempo permiten la importación indiscriminada de aceite de palma. Gracias a Dios hay un joven ministro, a mí me gusta decir las cosas como son, que tiene las cosas claras. Pero una golondrina no hace verano. Esto no es una política de ministro, una política de gobierno, esto es una política de Estado permanente, que comprenda la realidad de la potencialidad que tiene el agro. Estados Unidos gasta $1.000 millones diarios en subsidios directos e indirectos a la agricultura y a la ganadería. Yo no voy a proponer eso para el Ecuador, que no tiene $1.000 millones ni para pagar lo que tiene que pagar, digamos. Pero sí, ponga arancel cero, pues. Vea el costo de los insumos, ve el costo de los pesticidas, de los herbicidas, de la urea. Aquí la agricultura y la ganadería no es negocio. En casos de exportación, algunos sí, como el banano, y con dificultades en ciertos momentos. Y sin embargo, es más cara la leche ecuatoriana que la leche que se produce en el Perú. ¿Por qué? Porque la estructura de costos es una mala estructura.
¿Usted cree que un tractor es un artículo de lujo? ¿Usted cree que un tractor es un vehículo para pasear? Un tractor agrícola tiene que tener arancel cero, pues. Los instrumentos de labranza tienen que tener arancel cero, pues. Uno de los problemas, siempre voy a decir... ¿Cuánto le significa eso al alcalde? Estado? Ya saldrán los burócratas de siempre. Señor presidente, usted sabe cuánto pierde. Ni ellos saben cuánto pierden, no saben nada. Pero en el tema Porque saben destruir el país. en el tema Pero de... lo que no le dicen al presidente es cuánto va a recuperar el Ecuador cuando produzca, cuando exporte más, cuando tenga más empleo. Sí, le estoy planteando el tema de Carchi. Justamente ahí viene un tema agrícola en donde hemos De la papa, conversado de la básicamente. papa, que no pueden exportar como antes se podía hacer a Colombia, y aún dentro del Ecuador mismo la comercialización. ¿Por qué? Porque Ecuador es caro para producir en la agricultura y también en la industria. Pero es caro porque precisamente le tiran un chorro de tributos al costo de producción. ¿Usted cree que en la energía eléctrica no hay un impuesto escondido? Oiga, una energía eléctrica generada en asuntos como las nuevas fuentes de energía hidroeléctrica vale 2, 3 centavos de dólar. A los colombianos se la venden en 6, al empresario ecuatoriano en 12. La economía hay que sincerarla, ¿la quieren sincerar? Hágalo pues, pero no solamente por el lado que le conviene al gobierno, pues sino por el lado del gobierno, no todos los anteriores han atracado al ecuatoriano, señor. Desmonte pues este asunto que perjudica y que infla el costo de producción de las empresas y de todos los ecuatorianos que se dedican a trabajar. Abogado Jaime Nebot, nos quedan 4 minutos. El tema de las reformas laborales, el gobierno dice pues que ha reducido ministerios, ha reducido ahora de 30 a 15 días, les va a reducir a los empleados públicos, va a haber una contribución de un día salario. ¿Usted ha leído el mensual. presupuesto? Sí, tengo el presupuesto. Entonces dígame, el presupuesto es mayor o menor que el del año pasado. ¿Qué opina sobre las reformas laborales que plantea para los empleados privados? A ver, yo creo que si usted está planteando que se pueda fraccionar la jornada de trabajo, es decir, que una persona que quiere trabajar media jornada, 4 horas y tiene un empleador que lo quiere contratar, si usted sujeta eso a pagarle al menos la mitad del salario vigente y lo afilia al seguro por ese valor, yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que eso amplía la frontera del empleo y especialmente le da una oportunidad a los jóvenes que estudian, que tienen 2 horas, que tienen 3 horas. Bueno, mientras alguien quiera que usted trabaje 3 horas y usted quiera trabajar 3 horas y le paguen a usted la proporción y lo afinen en la proporción, bienvenido. Lo que yo no estoy de acuerdo es que, por ejemplo, se diga que para los empleados nuevos se aumente un aporte patronal del 2%. Y diga, ese 2%, el empleado nuevo podrá decir si lo quiere manejar a través de inversiones en el sector privado o en el sector del seguro social. ¿Y por qué, si es empleado nuevo, no el 100% del aporte patronal y el 100% del aporte del trabajador, que son de él? Ya dejen de robarle, y yo digo con claridad, de robarle a todos los ecuatorianos que aportamos al seguro social, públicos y privados, más del 20%, una quinta parte de nuestro salario durante toda nuestra existencia, y no tenemos nada. Andan mendigando internacionalmente unos pocos miles de millones de dólares, y aquí tenemos más de 7.500 millones de dólares anuales de ahorro interno que está aquí contante y sonante, que viene de los salarios, y no tenemos ni siquiera un documento que diga cuánto tiene cada uno de nosotros en el seguro, dónde está nuestra plata, qué rentabilidad produce, qué inversiones han hecho con ella en otras partes del mundo. Y no es simplemente Chile, son 30 o 40 países. Ese dinero, expertise, experiencia en buscar seguridad, rentabilidad y liquidez, generan ingresos. En Chile hay 250.000 millones de dólares de los trabajadores chilenos que son dueños a través de eso de un verdadero capitalismo popular. Hablan de socialismo, hagan capitalismo popular, pues que los pobres sean dueños. Abogado, eso es ser socialista, no sociolista. Lastimosamente, los directores de las organizaciones gremiales de trabajadores están en contra de todo esto. No es cierto. Cuando usted le pregunte a la gente y le explique. Pero las cúpulas...
Bueno, las cúpulas, mejor no hablemos de las cúpulas. Estamos pendientes de las cúpulas. Entonces, la gente sabe que no tiene plata, que se la han robado, pues mi amigo. Cuando usted le explica a la gente si quiere un sistema, yo le pregunto, cuando usted va a un banco privado y deposita el 20% de su salario, ¿usted le toleraría al banco privado que no le indique cuánto tiene, qué interés produce, dónde está su dinero? No. ¿Y por qué le tolera eso cuando usted le entrega la plata al Estado? Eso tiene que terminar, señor. Esa es la mejor fuente de desarrollo de un país, es canalizar el ahorro interno, la previsión social, la buena salud, de capitalización. Las cuentas de capitalización. Esa es una de las grandes reformas que hay que hacer en este país. Es plata para la gente. Es devolverle a la gente su plata, invertirle la plata, generar empleo, generar crecimiento. Y a través de ese crecimiento, generar también, sin subir impuestos, contribuciones y recaudaciones para el Estado ecuatoriano que deben ser bien invertidas. Son las 8 de la mañana, un minuto. Abogado ya, Jaime Lepón, nada. unas palabras de cierre el día de hoy, si desea agregar algo más como mensaje a la nación. Un abrazo cariñoso y que Dios guíe los pasos de los ecuatorianos. Pero siempre repito, un letrero que mire usted, curiosamente, lo leí en Venezuela, en la Venezuela de Chávez, donde lo que dice el letrero no se cumplió nunca. El letrero decía: a Dios hay que rezarle pidiéndole ayuda, pero nunca creyendo que va a venir a hacer nuestro trabajo. El trabajo, la salida es nuestra, en este país maravilloso que tiene de todo, inclusive y le sobran malos administradores. Hemos estado con el ex alcalde de Guayaquil, abogado Jaime Lepón, y una cadena de radio a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias a usted.